Yo estoy contento porque todavía no hace calor y ya tenemos calor. Ezequiel capítulo 10. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene ahí? Recuerde que el 10 está después del 9. Importante. ¿Y Ezequiel después de quién está? Lamentaciones, Biblia, hermano. Ezequiel. Cuando uno mira y lee el libro de Ezequiel, va a encontrar muchas comparaciones. De hecho, uno puede llegar a pensar que a Ezequiel le faltaba un tornillo. Las visiones que él tenía eran muy raras, ¿sí? Él veía esos seres vivientes que tenían ojos por todos lados, las ruedas de los carros que tenían ojos por todos lados. Esos seres vivientes que él ve tenían ojos hasta en las manos, dice. Entonces uno puede encontrar que muchas de las profecías que Ezequiel recibió fueron unas visiones que él las vivió casi en propia carne. Y otra cosa que sucede es que muchas veces Dios le pidió que imitara, que mostrara esa profecía teniendo acciones concretas. Israel había llegado al exilio y Israel se encontraba en ese momento con una gran crisis espiritual. Había una profunda crisis espiritual. Las personas de Israel habían sido llevadas a Babilonia, muchos, y un pequeño remanente había quedado en Jerusalén, confiando en que ellos nunca iban a estar en momentos difíciles ni nunca iban a atravesar momentos de opresión. Y Ezequiel, uno podría dividir en tres grandes maneras, o de tres formas grandes el libro de Ezequiel. Uno puede hablar acerca de la advertencia, lo segundo que encuentra es el juicio, y lo tercero que encuentra en el libro de Ezequiel es la restitución de todo lo que él había perdido Israel. Podemos ver otras divisiones, pero yo esas tres podemos decirlas que están bien patentes y bien marcadas en el libro. ¿Qué era lo que había pasado? El pueblo de Dios, ese pueblo que había sido creado para Dios y por Dios, había suplantado, sí, los mandamientos del Señor. Ellos seguían sus propias leyes, sus propios mandamientos, sus propios pensamientos. De hecho decían, Dios no está más en Israel, así que hagamos lo que bien nos parezca. Ellos hablaban de esta manera, diciendo, Dios nos abandonó, nos dejó. En vez de acercarse y volverse al Señor con todo su corazón, hacían todo lo contrario, se alejaban, buscaban su propia voluntad. Siguieron sus propios caminos, sus propias leyes. Pensaron que se podía vivir la vida sin Dios. Y lo que muchas personas a veces no entienden y no descubren es que lo mejor que a nosotros nos puede pasar es tener a Dios en nuestro corazón. Amén. Cuando todos en algún momento estuvimos sin Dios, todos en algún momento llegamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo. Y en entregar nuestra vida a Cristo muchos llegaron depresivos, otros con intentos de muerte, otros atados por las adicciones, otras personas atadas por la violencia, otros sí, con una profunda angustia, dolor en el corazón, que no podían ser libres. Otros esclavizados, otras personas con un matrimonio en crisis, agarrado por un hilito, una enfermedad. Algo nos llevó a Dios, un problema, algo nos llevó a Dios. Y en medio de ese problema nos encontramos con la vida, con la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y eso nos fortaleció, nos animó. Entonces uno tiene que hacerse esta comparación diciendo, si una vida sin Dios me pasó esto, yo nunca debo dejar a Dios. Jamás debo cambiar sus leyes, jamás debo cambiar sus mandamientos, jamás debo querer vivir mi propia vida sin el Señor. Porque lo que me mantiene victorioso, bendecido y fortalecido es mi relación con Él. Amén. Dígale al que te ha dado, nunca dejes a Dios. Gloria a Dios. Los propósitos de Dios para su pueblo habían sido adulterados. Ese pueblo que era destinatario o receptor, ¿sí?, de la gloria del Señor, de los mandamientos del Señor, de la presencia de Dios en su vida. Ellos habían sido formados a través de la obra sobrenatural de Dios en la vida de Abraham y de Sara. Y habían sido conducidos por el desierto por más de 40 años de una manera sobrenatural, mostrando Dios su amor, su compasión y su bondad para con el pueblo de Dios. Ellos tenían patente, ¿sí?, en su vida cómo Dios había glorificado en ellos, cómo Dios había derramado su gracia sobre ese pueblo. Ellos no eran una casualidad. Eran el resultado de la obra directa de Dios sobre su vida. Ellos
ellos no eran sin persona o un pueblo que se fue formando a la deriva, sino que nació con un plan y un propósito de Dios. Amén. Igual que vos. Decirle al que tenés al lado, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Era la nación destinataria de la gloria de Dios para que esa nación glorificara a Dios. Su palabra fuera obedecida y enseñada, compartida a todas las generaciones y a toda la tierra, donde su nombre era invocado y adorado. Este pueblo que tenía todas estas cualidades, que tenía este privilegio, había decidido suplantar a Dios en su vida. Habían desechado al Señor, se habían ido lejos. Ezequiel tuvo la terrible visión de que este pueblo era abandonado por Dios. De hecho, cuando Moisés iba a entrar que iban a entrar a la tierra y Dios lo iba a llevar por el desierto, en un momento Dios le dice, yo no voy a ir con ustedes, pero le voy a mandar un ángel. Y Moisés, ¿qué dice? No, si tú no vienes, yo no voy. ¿Saben? Hay algo, uno puede llegar a decir, ¿qué es lo más terrible que le puede pasar a una persona? ¿Qué es lo más terrible que le puede pasar, ¿sí?, a una iglesia, a un hombre o a una mujer de Dios? ¿Qué es lo más difícil que puede atravesar? ¿Una crisis? ¿Una prueba? No. Lo más terrible es que la presencia de Dios abandone esa vida. Eso es lo más terrible. Es que uno no tenga sentido de por qué. Que uno no descubra que Dios tenía un plan para su vida y cuando tal vez descubrió ese plan, desechó ese plan. Es como Esaú. Esaú tuvo hambre y vendió su primogenitura, la bendición de Dios sobre su vida, se la vendió a su hermano por un plato de guiso. Menospreció lo que Dios le quería regalar. Lo más terrible, y esto era la visión tal vez más grave que se veía en el libro de Ezequiel, era Dios, la gloria de Dios, abandonando a Israel. Y uno tiene que hacerse preguntas, ¿por qué Dios abandona algo? ¿Por qué Dios retira su gloria de algún lugar? ¿Cuáles son las consecuencias de esa falta de gloria en nuestra vida, o en la iglesia, o en una familia, o en una ciudad, en una nación? ¿Qué es? ¿Cómo debemos recuperar esa gloria? Son preguntas que en esta noche me gustaría contestarte y me gustaría que las tomes como una enseñanza de Dios para tu vida. Una vida sin gloria, una vida sin la gloria de Dios, es una vida que corre serios peligros. Serios peligros. Vamos a leer versículo 4 en adelante. Dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de la sala de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Cierre sus ojos un ratito y vamos a orar. Ponga su mano en su corazón, por favor. Señor, en esta noche queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia. Y queremos darte gracias porque tú estás en este lugar. Oramos para que tu presencia se derrame sobre nuestra vida. Señor, como el agua que llena los lugares más bajos y más cerrados, así llene, Señor, tu presencia en nuestros corazones. Háblanos, ministranos, trae carga de nuestra vida y que en el nombre de Jesús, esa venda, Señor, que nos tiene muchas veces cegado y no nos permite ver el resplandor de tu gloria y tu presencia, se caiga en esta noche en el nombre de Jesús. Señor, que nosotros podamos ser un pueblo que valora las bendiciones, que te valora a ti en medio de nosotros. Señor, te queremos dar toda la gloria y toda la honra. Señor, sujetamos todo pensamiento y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, declarando que en esta noche, Señor, vas a ministrar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de una vida sin Dios? De una vida en la cual la gloria es retirada. Lo primero que comenzamos a descubrir, y es necesario analizar, ver a través de la palabra del Señor, ¿qué es lo que sucede? En el versículo
versículo 10, en el capítulo 10, versículo 2, habla de que este varón vestido de lino fino toma carbones y lo distribuye. Una vida sin Dios, una vida que la gloria de Dios, una nación que la gloria de Dios se aparta, es una nación que queda bajo el juicio y la destrucción. Estos carbones encendidos representaban el juicio de Dios, representaban que Dios, dice la palabra, no tendrá por inocente al culpable. Este varón vestido de lino fino, de lino, se tomó esos carbones y lo comenzó a distribuir por toda la tierra. Y eso representa ese juicio de Dios. La gloria de Dios en una nación, la gloria de Dios en el pueblo de Dios o en una iglesia, es la manifestación del amor y de la misericordia de Dios sobre ese lugar. Es la demostración de la bondad de Dios sobre ese lugar. Uno puede mirar cómo Dios ha manifestado su amor a través de esto que yo estoy diciendo. Mientras Israel vivió 40 años en el desierto, Dios los guardó del frío y del calor con una columna de fuego y con una columna de nube. Esto era el amor de Dios, evitando el juicio de Dios. Cuando el enemigo venía en contra de Israel, Dios intervenía de una manera sobrenatural para defender a su pueblo. Entonces, cuando la gloria de Dios está en un lugar, la protección, el amor, la misericordia de Dios está en ese lugar. Pero cuando esa gloria se retira, ese grupo de personas o esa nación, o en este caso Israel, quedó bajo el juicio de Dios y a la merced de los enemigos de Dios. Uno puede descubrir esto en toda la historia de la Biblia y en la humanidad. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios manifestada a través de su gloria. Eso representaba la aprobación de Dios con su pueblo. Pero este pueblo decidió cambiar esa gloria por otras cosas. Y cuando eso sucede, inevitablemente quedamos bajo el juicio. Por ejemplo, Adán y Eva gozaban de la bendición de Dios, tenían un lugar precioso, caminaban con Dios, hablaban con Dios, pero un día quisieron parecerse a Dios. Un día le entró la codicia y la ambición en su corazón y quisieron semejarse a Dios, y cuando eso hizo, también entró el pecado, y cuando entró el pecado también entró la muerte. Ese hombre y esa mujer que habían sido diseñados para vivir eternamente con Dios, eso se quebró y Dios les retiró la gloria que había en ellos. Ese soplo de vida que dice Génesis que Dios ministró sobre ellos fue retirado, y ya no eran vidas eternas, sino personas que iban a perecer. Sodoma y Gomorra, otro caso del juicio de Dios, o de Dios retirando su gloria. Abraham había intercedido para que eso no sucediera, pidiendo de que si había justos en esa tierra, Dios no destruyera. Dios dijo, si hay justos, yo no lo voy a destruir. Y no encontró solamente a uno, a Lot. Y dice la Biblia que Lot afligía su alma, el justo Lot afligía su alma mientras moraba en esa tierra, escuchando, ¿sí?, y viendo las iniquidades de ese pueblo. Pero el día que Lot fue retirado de ese lugar, también vino el juicio de Dios. Escuche esto. Siempre Dios ha bendecido personas, no planes. Cuando una persona bendita está en un lugar, el lugar donde está esa persona está bendito también. Donde una persona tiene la gloria de Dios y siente pesar por el mal, y siente que algo está mal, pero intercede y busca a Dios, sí, y tratando de vivir una vida en santidad, Dios manifiesta su gracia sobre ese lugar y su bondad. Pero si esa persona es retirada, como en el caso de Lot, también viene el juicio y la destrucción. Entonces, la falta de gloria en un lugar trae el juicio y la destrucción. ¿Sí? Cuando la gloria de Dios se retirada de un lugar, lo sagrado y santo será menospreciado. Será menospreciado. Eso que es especial para Dios, eso que Dios tiene con un sumo valor, con un cariño, eso que Dios llama sagrado, eso que Dios dice, esto, aquí está mi corazón, aquí está mi voluntad, yo revelo mi bondad por medio de estas cosas, se contamina, se mancha y se comienza a menospreciar lo bueno de Dios, y a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
Esta sociedad es una sociedad sin la gloria de Dios. Esta tierra es una tierra sin la gloria de Dios. Entonces uno tiene que descubrir estas cosas. ¿Sí? El lugar. Ese pueblo había caído tan bajo, había menospreciado tanto el amor de Dios que provocaban a celos al Señor. Dice en el capítulo 8, versículos 5 y 6, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos al norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen? Pero yo te voy a mostrar que habrá más grandes abominaciones. En medio de ese lugar donde Dios traía su presencia, eso que Dios había prometido a David, que su hijo Salomón iba a edificar un templo donde Dios iba a posar su nombre, iba a posar su gracia, lo habían contaminado, lo habían manchado y lo habían llenado de idolatría. Entonces lo santo se contamina. Hoy la Biblia habla de que no es un edificio el lugar santo de Dios, sino un templo hecho por Dios. Y tóquele al que tiene al lado y decirle: flor de templo que sos vos. Y decir esto: no manches ni contamines el templo de Dios. No lo contamines. Amén. Dígale: no contamines el templo de Dios. Gloria a Dios. Y uno puede contaminarlo de muchas maneras, llamando inútil a un hermano. Hola. Síganme llamando, hermano. Uno puede contaminar el templo menospreciando a la otra persona, llamando común a aquel que Dios ha santificado. Hoy Dios no habita en un edificio, habita en el corazón de su pueblo, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sin la gloria, dice la Biblia, no hay revelación. En el capítulo 7, versículo 26 dice: quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta de los profetas, mas no la hallarán. La ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando Dios retira su gloria, cuando Dios retira su presencia, ¿saben lo que sucede? El pueblo se desenfrena. Las personas no saben a dónde ir. No saben a dónde ir. Porque Dios se manifiesta. Cuando hay una unción de Dios, esa gloria está en un lugar. Los dones del Espíritu Santo se activan. Y uno puede orar en lengua, y uno puede tener visiones, y uno puede ver la gloria de Dios sobre su vida. En un lugar es como el cielo está abierto, pero cuando eso está cerrado, cuando la gloria es retirada, la persona se vuelve lógica. Y el reino de los cielos no es lógico. Dígale al que tiene al lado: no es lógico, decirle. Sin la gloria de Dios, la adoración se desvía. Cuando la gloria de Dios retirada del lugar, las personas adoran cualquier cosa. Y entran en cualquier estado. Se pierden de la adoración. Y yo quiero decir que la adoración no es un ritmo de canción, sino la adoración es un estilo de vida. Es una manera de vivir para Dios. Si usted está acá: llena este lugar, racataca, racataca, tócanos Dios, túmbanos a todos. Y usted está en este lugar adorando y bendiciendo, y sale del templo y dice: qué bendición, qué reunión gloriosa. Hoy sentí que iba agarrado de las patitas de los querubines, volando por el cielo. Y llegó a la esquina y uno le tira una bendición de esa porque está mal parado en el semáforo usted, o cruza en rojo, y le salta la carne. Usted canta, pero no adora. Dígale que esté al lado: hay que adorar. Y la adoración es más que canción. Casi me sale un versito. Se desvía.
Se confunde esa adoración, se distorsiona el motivo de por qué estamos. La Biblia dice que fuimos creados por Dios y para alabanza de su gloria. Amén. Entonces estas son las consecuencias. Y podríamos encontrar muchas más, pero yo quiero dejarle que estas son principales. Hermano, y uno por eso necesita esa gloria, necesita que la gloria de Dios esté sobre nuestra vida, se derrame sobre nuestra vida, retenerla, porque si no vienen todas estas cosas. Pierde el fervor, pierde la pasión por Dios, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de buscar al Señor, le da lo mismo una cosa que otra. Si el culto estuvo más o menos, se va igual. No, hermano, es un lugar donde la gloria de Dios se tiene que derramar, su presencia se tiene que derramar, su gracia se tiene que derramar. Y no podemos salir igual a lo que entramos. En cada una de las reuniones tiene que haber algo diferente de Dios. La pregunta que sucede ahora es: ¿por qué la gloria de Dios se retira? Si este pueblo había sido bendecido, si este pueblo tenía la gracia de Dios, ¿por qué la gloria de Dios se retira? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron que hace que la gloria de Dios se aleje? Lo primero que encontramos es que Dios nunca retira la gloria de un momento así para otro, sino que es gradual. Según en la Biblia, del capítulo 7 al capítulo 11 y 12, vamos a encontrar que la gloria se fue retirando en 4 pasos. Estaba en el lugar santísimo, en el lugar donde Dios había puesto su presencia, donde había puesto el arca del pacto, y Dios retira esa gloria y la lleva a la puerta del templo. Y la deja ahí un tiempito. El segundo paso que encontramos es que Dios la retira y la lleva a la puerta de la ciudad. Y se para en la puerta de la ciudad y está un tiempo ahí, como diciéndole a Dios: ¿no se dan cuenta que me estoy alejando? ¿No se dan cuenta que yo sí me estoy retirando? Luego dice que esa gloria la subió al monte de los olivos. Y por ahí permaneció también un tiempo hasta que Dios definitivamente se la llevó al cielo. Y el pueblo quedó a la merced. Mira, hermano, ¿es gradualmente que nosotros nos alejamos de Dios? ¿O es gradualmente que nosotros nos acercamos a su gloria? Por ejemplo, esa persona que dice: ay, yo me acuerdo cuando recién me convertí al Señor. Había una unción en mi vida. Oraba por los endemoniados y se liberaban a la distancia, miren. ¿Sí? Tenía que andar con las manos en los bolsillos, porque si levantaban las manos la gente se caía. ¿No? Y dice: oh, ¿qué es lo normal? Es que esa persona, ¿sí?, vaya creciendo. Lo normal es que esa persona, ¿sí?, eso que comenzó, vaya aumentando. Eso es lo normal, ¿o no? Que si antes se le caían a 1 metro, ahora a 2 metros. O a 5, o a 10. O sea, que la unción vaya creciendo. Y bueno, miren, si no. ¿Y ahora qué te pasa, hermano? Y acá andamos, ¿viste? No puede orar. No puede leer la Biblia. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó? El mejor ejemplo es el matrimonio. 3 de noviembre, 18 horas. Lo mejor ejemplo es el matrimonio. ¿Sí? Publicidad. Algunos se dieron cuenta, otros no. Lo mejor es el matrimonio. Por ejemplo, cuando te pusiste de novio, ¿sí?, con tu esposo o con tu esposa, ¿te sentías atraído? ¿Sí? ¿Querías estar con él o con ella? Mi moto estaba programada. Yo salía a trabajar y daba la vuelta. La sola iba. Yo la quería llevar para otro lado, pero no, ya estaba iba solita para ese lugar. Y uno dice, bueno, y uno ve que ese amor, ¿qué es lo normal? Si antes no tenía que verte todos los días, ahora no puedo vivir sin vos. ¿Eso es lo normal o no? ¿O no? ¿Eso es lo normal o no? Antes estabas enamorado, ahora es la más. Que es diferente. Porque el amor, el enamoramiento es un sentimiento. El amor es una decisión. Amén. Decirle a que tenés al lado, si es tu esposa o tu esposo: cada día estoy más enamorado de vos. Por las dudas, si otro no le diga nada, no sea cosa que... ¿Entienden? Eso es lo normal. Lo anormal es que pasaron los años
Y usted se sienta, él acá y ella en la otra punta. Eso no es normal. Eso no es normal. Hola. Daniel. Decirle que tenemos para vos. Daniel, para vos. Entonces, eso es lo que tiene que suceder. Ir creciendo, ir madurando, ir aumentando. Lo anormal es que eso vaya decreciendo. Antes oraba 3 horas, ahora ni 3 minutos. Antes me metía a la Biblia y leía la Biblia. Y ahora no. Antes venía la prueba y yo me aferraba a Cristo. Y ahora empiezo a insultar, a tirar patadas para todos lados. Hasta el gato cobra por la duda. ¿Qué es lo que sucedió? Es que la gloria se fue retirando de esa vida. Hola. ¿Están acá o se fueron? ¿Por qué se retira la gloria? En el capítulo 7, versículo 23 dice: la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Lo que retira la gloria de Dios de un lugar es la violencia. Una de las causas. Este pueblo que era santo se volvió un pueblo violento. Hay un gran grado de violencia en nuestra sociedad, ¿o no? ¿Sí? Cada vez hay menos tolerancia o más intolerante, no sé cómo serán. Y eso sucede, pero ¿saben cuál es lo triste? Es que eso pase en la iglesia. La Biblia dice que dentro de su pueblo se tiene que hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo anda, hermano? Bendecido. Dios te siga bendiciendo. Cántele un salmo al hermano cuando le hace algo que no le gusta. El juicio de Dios caerá sobre tu vida. Hay que desterrar la violencia de nuestro hogar. Amén. ¿Se están acá o se fueron, che? Hay que quitar la violencia de nuestros hogares. La palabra blanda aplaca la ira, mas la áspera la aumenta. Cuando le provoquen, tenga un salmo, un cántico espiritual. Quite la violencia. ¡Ey! Ese papá que la nena o el nene se porta mal en la iglesia y va para acá y corre para allá y lo ungiere. Porque eso pasa, cabrón. Hay unas cosas chiquititas así que molestan a los ungiere. ¿Sí? Que le roba la unción, la gracia y el poder de Dios sobre su vida. Se le vuela la paloma, le vuela el carancho. ¿No? Son cosas chiquititas así. Y vos ves el papá que el ujier se lo lleva y le dice mire, su nena anda molestando. Y no es que sale corriendo por ahí y vos ves que el papá le hace. Hermano, esa cosa chiquitita va a crecer. Tenga paz. Dígale que tiene al lado, tenga paz, hermano. No es de Perón, de la paz. La violencia no tiene que tener lugar dentro del pueblo de Dios. No puede haber. No debe haber. Porque la Biblia dice, a paz nos ha llamado el Señor. Yo sé que ustedes son muy espirituales y a veces discuten un poquitito con su matrimonio o con su esposo o con su esposa. Tenga paz. Tenga paz. Dígale que tiene al lado, a paz te llamó el Señor. Y no a la violencia. Otra cosa que sucedió dentro del pueblo es la falta de lamentación. Todo estaba mal, pero nadie se lamentaba que estaba mal. Todo el mundo estaba contento porque estaba mal. La destrucción, el exilio, la gloria que se retiraba, la violencia. Hermano, uno no puede estar inmutable cuando algo está mal. ¿Qué no está pasando aún en la ciudad, en Santa Rosa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Las personas se vuelven más intolerantes. ¿Será que el pueblo de Dios tendrá que orar más y buscar más de su gloria y pedirle al Señor que llene esta tierra de su gloria para que la violencia que hay se retire?